Gloria a Dios. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes, guarde sus corazones en el Señor Jesucristo. Vamos a meditar en esta tarde en la bendita palabra de Dios y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 14, desde los versículos 15 al 31, la promesa del Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas, para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, bendito Espíritu Santo, en misericordia, hazlo tú a través de mí, a través de tu siervo la palabra sea hablada, con el poder de tu Santo Espíritu, Papito Dios, en misericordia. Que sea tu Santo Espíritu, Padre, hablando en esta tarde, hablándonos la palabra a todos, los que nos están mirando, hermanos y hermanas en Cristo, amigos y amigas, en misericordia, en el nombre todopoderoso, nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo en la misericordia de nuestro Padre, lo que nos prometió el Señor Jesucristo. Vamos a meditar en esta tarde y vamos a mirar qué es el Espíritu Santo, para qué es, qué vino a hacer aquí el Espíritu Santo, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo ya nos habló del Espíritu Santo en el Evangelio. Él ya nos habló, ya nos adelantó
Por eso está aquí escrita la promesa del Padre, dice, la promesa del Espíritu Santo, que oísteis de mi boca. Entonces, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo es el fundamento de la iglesia de Cristo Jesús aquí en la tierra. Antes que la sanidad divina, que los milagros. Después que la persona acepta al Señor Jesucristo, se lava en su sangre. Después que viene a los pies de Cristo, se bautiza en las aguas. Lo más importante que debemos buscar los que ya estamos caminando con el Señor Jesucristo es el bautismo del Espíritu Santo de Dios, hermanos y hermanas en Cristo. Porque sin Espíritu Santo de Dios no hay evangelio, no hay iglesia, no hay salvación, no hay convertimiento de las personas. No pueden convertirse verdaderamente porque en la carne no podemos. Es con el ayudador, con el auxiliador, que es el Espíritu Santo de Dios. Esa es la iglesia de Cristo, la que está llena, ungida, embriagada, saturada con el poder, con la unción y el fuego del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, este tema está relegado. No predican en las congregaciones, en las iglesias. Esto es lo más importante. Dice la palabra que para nosotros ser hijos de Dios tenemos que estar ungidos con el poder del Espíritu Santo de Dios, porque está escrito que solo los guiados y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios somos hijos de Dios, son hijos de Dios. Los que no tienen el Espíritu del Señor Jesucristo, los tales no son de Cristo. He ahí la importancia del Espíritu Santo de Dios para la iglesia de Cristo. Eso tenemos que adoctrinarles a los que vienen a los pies de Cristo buscando la salvación, ya se convierten al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios es el fundamento de la iglesia del Señor Jesucristo aquí en la faz de la tierra. Recordemos lo que habla el profeta Joel al respecto. Entonces, ¿qué es lo que dice el profeta Joel en el tiempo de los profetas? Miren, ya el profeta Joel ya habló del Espíritu Santo de Dios. Él dice claramente que en los últimos días, en los postreros días, Dios derramará de su Santo Espíritu Divino sobre toda carne, sobre sus siervos, sobre sus siervas, y profetizarán. Entonces miren ya de dónde viene, como decir el profeta del Antiguo Testamento, Joel, habla del Espíritu Santo de Dios para los postreros días, para los últimos días. Entonces miren, hermanos y hermanas, cuando Juan el Bautista aparece predicando en el desierto el advenimiento del Señor Jesucristo, después de predicar que Él venía, dice, yo a la verdad, dice, les bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno más poderoso que yo, que no soy digno, dice, de llevar sus sandalias, y Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces miremos cómo el Espíritu Santo es lo más importante para nosotros ser salvos. Tenemos que estar investidos con el poder del Espíritu Santo de Dios, nacidos de nuevo, de agua y de espíritu, como el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, en verdad te digo que si no naces de agua y de espíritu, no entrarás al reino de Dios. Sin el Espíritu Santo no vamos a poder entrar, hermanos y hermanas, en Cristo, amigos y amigas que me están mirando, oyendo. El Espíritu Santo, porque dice la Biblia, en esta dispensación, es la dispensación del Espíritu Santo de Dios, no es la dispensación de la letra humana, de la sabiduría humana, del intelecto humano. No es la dispensación del razonamiento humano, sino del bendito Espíritu Santo. Y lo que está escrito, hermanos y hermanas, en el Evangelio de Juan, que el Padre está buscando adoradores espirituales, adoradores en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu.
Y es como tal, dice el Señor Jesucristo, que quiere que a nuestro Padre, que quiere que le adoremos, que le busquemos, que le clamemos, que le llamemos, que le invoquemos en espíritu y en verdad, no en la carne. Porque lo que es nacido de carne, dice la Biblia, carne es. Lo que es nacido del espíritu, eso es de espíritu. El espíritu da vida, el espíritu da gozo, el espíritu da paz. Eso es del espíritu, es para salvación. Es lo más importante, hermanos y hermanas, como les dije anteriormente. Más que la sanidad divina, más que los milagros, primerito el bautismo del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. La promesa del Padre, como dice el Señor Jesucristo aquí en su palabra, hermanos y hermanas. Ahora vayamos a ver lo que dice Juan el Bautista en el Evangelio de Juan 1, 33, 34, respecto de lo que venía el Señor Jesucristo a hacer aquí en la faz de la tierra. Dice la palabra: y yo no le conocía, habla del Señor Jesucristo, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Miren, hermanos y hermanas, lo que dice el profeta Juan el Bautista. El que me mandó a bautizar con agua en el desierto. Recuerden, hermanos y hermanas, que Juan el Bautista, él bautizaba para arrepentimiento. Ese era el bautismo de Juan en agua. Entonces, pero él dice, no, dice, después viene otro más poderoso que yo y les bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Y por qué es necesario, importante el bautismo del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, en esta época, en estos últimos días? El Espíritu Santo nos va a capacitar para seguir adelante este camino. Es para soportar y resistir al diablo, los embates del diablo, los ataques del diablo, las tentaciones del mundo, llenos del poder, de la unción y del fuego del Espíritu de Dios. Ahí vamos a poder resistir con Dios dentro de nosotros, ya nacidos de nuevo, Dios dentro de nosotros a través de su santo, bendito Espíritu. Eso es nacido de nuevo, Dios viviendo ya el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, importante, porque sin el Espíritu Santo de Dios, los evangélicos y evangélicas, hermanos y hermanas, se vuelven religiosos evangélicos. Sin el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a dejar de lado algo tan importante? Porque sin Espíritu Santo de Dios no hay iglesia de Cristo aquí en la tierra. No existe. Las iglesias primitivas, la iglesia que nace en Jerusalén de los judíos, la primera iglesia de los primeros cristianos, nació con el bautismo del Espíritu Santo de Dios, al igual que la iglesia gentil nace con el Espíritu Santo de Dios. Eso es el fundamento, hermanos y hermanas, para la iglesia de Cristo, para nosotros decir que somos hijos e hijas de Dios, porque está escrito que si no tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, no somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer urgentemente para que nosotros podamos ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué debemos hacer? Está la clave en Joel 2:12. Convertíos, dice a mí, de todo corazón, con ayuno, lloro, lamento, un genuino arrepentimiento delante de Dios. Convertirse quiere decir dejar todo lo del mundo, dejar todas nuestras vanidades, las concupiscencias de la carne, el pecado, dejar todo lo que esté en el mundo, porque si seguimos siendo amigos del mundo, no vamos a poder recibir el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, porque si seguimos de amigos del mundo, no podemos. El Espíritu de Dios no viene a morar en un cuerpo que está lleno de pecado, lleno de inmundicia. Porque que la palabra dice, el que es amigo del mundo sigue siendo enemigo del Dios Altísimo. Entonces,
lo que Joel dice: convertíos de todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento, con arrepentimiento. Entonces ahí, dejando todo lo del mundo, ahí viene el Espíritu Santo de Dios a morar en nuestras vidas. Entonces ahí toma control el Espíritu de Dios, y como Pablo dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque ya Dios viviendo dentro de nosotros, ya podemos decir, como está escrito: y he aquí, de modo que el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas, aleluya, en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo fundamental, hermanos y hermanas, que los que hablamos de la palabra en la misericordia del Dios Altísimo, tenemos que predicar. Tenemos que buscar el bautismo del Espíritu Santo para no vivir en la carne, para no andar en nuestras concupiscencias, para ya no practicar el pecado, para resistir al diablo con el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ahí vamos a poder resistir al diablo llenos del Espíritu Santo de Dios, es decir, llenos de Dios mismo dentro de nosotros. Para eso es el bendito Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, Él ya predica. Por eso Juan el Bautista, Él ya dice que vendrá Él y nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. Así está escrito, hermanos y hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús. Pero miren lo que dice la palabra. Aquí en Juan 7:37 al 39, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios, lo que dice el Señor Jesucristo cuando Él estaba en la fiesta en Jerusalén, y habla de los ríos de agua viva. Miren lo que dice, leamos la palabra, hermanos y hermanas. El versículo 37 dice, de Juan 7:37 al 39, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermanos y hermanas, aquí da a entender una situación, que en ese gran día de la fiesta en Jerusalén, la gente, la humanidad, las multitudes estaban bebiendo vino, en este caso bebiendo alcohol. Eso estaban haciendo ahí las personas. Pero el Señor Jesucristo dice que alzó la voz, y me imagino con voz de trompeta, y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba de mí. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren esa palabra, hermanos y hermanas, que es el beber de Él, el beber de Él. Él es nuestra verdadera comida y verdadera bebida, porque Él dijo claramente: yo soy el pan de vida que bajó del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese será salvo. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? El que come de su bendita palabra. Eso nosotros no vamos a pensar que al Señor Jesucristo vamos a comerle la carne de Él. La carne de Él es la bendita palabra. La bebida de Él es la bendita palabra, el bendito Espíritu Santo de Dios. Esa es la bebida que Él nos prometió, porque eso compró en la cruz del Calvario, aparte de la sanidad divina. Aparte de la salvación de nuestra alma, ¿qué más compra el Señor Jesucristo? El Espíritu Santo de Dios para la iglesia de Cristo aquí en la faz de la tierra, hermanos y hermanas. Y esa promesa fue comprada a base de martirio, de sufrimiento, de dolor. Así compró el Señor Jesucristo el Espíritu Santo de Dios para la iglesia de Cristo aquí en la faz de la tierra, hermanos y hermanas. Y continúa la palabra, dice el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vean, hermanos y hermanas, el que cree en mí, eso es el creer en Él. Eso reciben los creyentes en el Señor Jesucristo, pero no los creyentes de labios, hermanos y hermanas en Cristo. No los creyentes solamente diciendo: Señor por acá, Señor por allá, el Señor esto, el Señor el otro. No, el creyente que practica la palabra, que vive la palabra, que obedece la palabra. Recuerden lo que dice el Señor Jesucristo: ¿qué valoro más, la obediencia o el sacrificio? La obediencia, o que tú hagas sacrificio en tu cuerpo mortal. ¿Qué valora más el Señor Jesucristo? Eso dice, la obediencia o el sacrificio, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Como ríos de agua viva dice que correrá el Espíritu Santo de Dios
dentro de los seres humanos, de las personas que vienen a los pies de Cristo y ya creen en Él, pero de la manera de creer, no de boca, ni de lengua, ni de labios, sino ya ser hacedores de la palabra. Eso es creer en Él. Eso es como decir, amarle al Señor Jesucristo. Ríos de agua viva quería decir la unción del Espíritu Santo de Dios corriendo dentro de nuestro cuerpo mortal, interno, externo, como ríos de agua viva, el poder de Dios en nuestras vidas. Eso dice la palabra aquí, hermanos y hermanas. Esto dijo, y aquí está, hermanos y hermanas, en la lectura que estamos meditando como introducción a la palabra de Dios. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Recuerden, hermanos, lo que dijo el Señor Jesucristo: era necesario que Él se fuere, ahí vendría el Espíritu Santo de Dios. Era necesario que Él sea glorificado, hermanos y hermanas. En el tiempo de la ley, en el tiempo de Moisés, los siervos y siervas tenían unciones especiales del Espíritu de Dios. Los profetas estaban ungidos por el Espíritu Santo de Dios, pero no todo el pueblo tenía el Espíritu Santo. Tenían que venir a través de los profetas, a los profetas preguntar qué es lo que dice nuestro Padre Dios, y a ir a través de los sacerdotes para hacer los sacrificios, en este caso, para perdón de pecados, para que el pecado sea quitado, como decir. Pero ahora no, ahora el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, en la iglesia de Cristo. No pensemos, pues, hermanos y hermanas, que la iglesia es un edificio que está parado ahí y personas adentro. No, la iglesia somos nosotros, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Somos nosotros la iglesia de Cristo. Eres tú, soy yo. Somos la iglesia, la novia del Cordero, que estamos aquí en la misericordia de Él, porque Él en misericordia ha tomado este pueblo, una novia espiritual sobrenatural, porque Dios no hace yugos desiguales. Hermanos y hermanas, si a nosotros como hijos de Dios, iglesia de Cristo, nos prohíbe hacer yugo desigual, nos dice: no te unas en yugo desigual con el impío, con el incrédulo, porque nada tiene que ver Cristo Jesús, nuestro Salvador, con el diablo, con Belial. Escrito está en la palabra. Entonces Él se toma una iglesia espiritual, una novia espiritual. Las personas que salen de Egipto, de la esclavitud, ellos no pudieron obedecerle a Dios porque nunca estaban llenos, ungidos, saturados del bendito Espíritu Santo de Dios. Entonces por eso ellos quedaron tendidos en el desierto, porque empezaron ellos a caminar en sus razonamientos, en su inteligencia, queriendo cambiar lo que Dios ya ha establecido, queriendo cambiar la ley. Hermanos y hermanas, eso es lo importante, el Espíritu de Dios en nuestras vidas, aún para obedecerle al Señor Jesucristo, para servirle, buscarle como a Él le agrada, para renunciar a las obras infructuosas del diablo y de las tinieblas, para resistir al diablo. Es con el poder del Espíritu Santo, para tener victoria en este mundo perdido, depravado, corrompido y podrido. Es con el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, como dice la Biblia, corriendo ríos de agua viva, porque eso dice aquí el Señor Jesucristo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y para qué más la unción del Espíritu Santo y al pueblo, a la iglesia? Para poder volar con el Señor Jesucristo cuando Él venga por su iglesia en el arrebatamiento, hermanos y hermanas. Sin Espíritu Santo, ¿cómo hemos de volar? Y hemos de escuchar el sonido de la trompeta. Vamos a estar como las vírgenes insensatas, ahí sin Espíritu Santo. Cuando fueron a comprar el Espíritu Santo, cuando fueron ellas a buscar recién el Espíritu Santo, ya cuando volvió el esposo se fue con las 5 prudentes, y cuando llegaron a golpear: ábrenos, Señor, el que dijo: no les conozco. Así dirá a las personas que no se ungen a tiempo, no se llenan a tiempo, pero con verdadero arrepentimiento, en la misericordia de Dios, en misericordia, papito Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer aquí en la faz de la tierra, hermanos y hermanas. La iglesia de Cristo, corriendo ríos de agua viva, ríos de unción dentro de nosotros, el mismo Dios morando dentro de nosotros, hermanos y hermanas.
Y aquí lo importante lo que dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Los que creyesen en Él. Esto dijo del Espíritu Santo. Eso tenemos nosotros que mirar. Leamos las Escrituras, hermanos y hermanas. Miremos qué es lo que está escrito. Pidamos a nuestro Señor Jesucristo que nos regale el entendimiento espiritual, que abra nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, para poder entender la bendita palabra de Dios, porque sin el Espíritu de Dios no vamos a poder entender la palabra, porque dice la Biblia que la palabra es espíritu, es vida, y se ha de discernir espiritualmente, y esta bendita palabra se ha de acomodar a lo espiritual. Entonces, ¿cómo vamos a entender si estamos sin Espíritu Santo, solo creyendo de boca y de lengua? No seamos como el diablo, pues el diablo, los demonios dicen que creen y tiemblan. Él es creyente, el diablo sabe la Biblia al revés y al derecho. ¿Cómo vamos a estar como el diablo nosotros, solamente creyendo como él, y no practica el diablo? Por eso va a ir al infierno él mismo. No, pues, hermanos y hermanas, tenemos que ser creyentes, como dice lo que busca nuestro Padre, adoradores en espíritu y en verdad, hermanos. Por favor, pues vamos a reaccionar. Despertemos, vean, hermanos, este es el tiempo, el derramamiento de Espíritu Santo y fuego, como dice el profeta Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, mis siervos y siervas profetizarán, soñarán sueños, verán visiones. ¿Pero de qué? Del reino de los cielos y de los últimos días. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, miren, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, cuán importante el bautismo del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Pero ¿cómo vamos a recibir? Como les dije anteriormente, arrepintiéndonos con corazón, de corazón, hermanos y hermanas, porque este es el ministerio del Espíritu Santo, no el de la letra, no el de la sabiduría humana, no el del razonamiento humano, no de la inteligencia humana, porque está escrito, hermanos y hermanas, que la letra, la sabiduría humana mata. ¿Qué quiere decir? Con la sabiduría humana, el razonamiento humano, el intelecto humano, la persona sin Cristo Jesús va a irse a las tinieblas. Eso simplemente, no hay para qué estar ocultando de gana nosotros, hermanos y hermanas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos, y continúa la palabra, esta introducción a la palabra. En Hechos 8, 14 al 17, cuando Felipe predica la palabra en Samaria, dice que los samaritanos, ellos escucharon la palabra y se convirtieron al Señor Jesucristo. Cuando oyen esto, Pedro y Juan, ellos bajan corriendo. Miren la importancia que daba la iglesia apostólica al bautismo del Espíritu Santo de Dios. Eso era el fundamento y es el fundamento. Eso no ha cambiado, porque dice la Biblia que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así dice la Biblia, hermanos y hermanas. Él no ha cambiado, Él no se ha modernizado. El diablo ha hecho creer que ahora es el tiempo moderno para él ir llevando al fuego del infierno. Tiene aún a los evangélicos y a las evangélicas ya modernizadas. Ellos ya se han puesto la ropa del mundo, ya han cogido las modas del mundo. Ellos ya todo lo del mundo han metido a las iglesias, hermanos y hermanas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Veamos lo que dice: corriendo baja, dice Pedro y Juan, para que ellos, dice que fueron, oraron y les impusieron las manos, y todos los que estaban ahí en Samaria, que predicó Felipe, recibieron el Espíritu Santo de Dios. Toditos, hermanos y hermanas, no se quedó nadie sin el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Veamos lo que dice en Hechos 4, de 29 al 31. Cuando los discípulos fueron encarcelados, Pedro y Juan, y volvieron después que les sueltan, y se reúnen con el grupo que estaba escondido, y ahí empiezan a clamar. Dice: Señor, permite que tu palabra sea predicada con libertad, pidiendo al Padre que como estaban hablando ahí de lo que los pueblos se rebelan contra nuestro Padre Dios. Así dice la Biblia.
Y entonces comienzan a clamar y dicen lo importante: respalda tu palabra. En otras palabras está escrito: con señales, con prodigios, con milagros. Eso es lo que la iglesia primitiva inició, con la unción, con el bautismo del Espíritu Santo de Dios, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Así inició la iglesia primitiva, hermanos y hermanas. Recordemos lo que está escrito cuando el Señor Jesucristo llega a Samaria de paso, hermanos y hermanas. Empieza a predicarle a una mujer pecadora. E inicia, hermanos y hermanas, cuando Él se sienta, dice la Biblia, en el Evangelio de Juan, en el pozo de Jacob, dice que se sentó Él. Y en ese momento llega una mujer samaritana a sacar agua. Entonces nuestro Señor Jesucristo le dice: mujer, le dice, aquí está escrito, leo textualmente lo que dice la palabra en Juan 4, 7 al 14. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Miren, hermanos y hermanas, ¿a quién le estaba predicando el Señor Jesucristo? A una mujer que no conocía de Cristo, no, una mujer pecadora. ¿Cómo le predica en este caso el bautismo del Espíritu Santo de Dios? En el verso 13 dice, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Miren, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, el agua viva, el Espíritu de Dios, eso hablaba el Señor Jesucristo en la palabra. Si bebes del agua, le dijo a la mujer samaritana, del pozo, volverás otra vez a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te daré, el agua viva, el Espíritu Santo de Dios, nunca más, le dijo, volverás a tener sed, sino que dentro de ti, le dijo, correrá como una fuente de agua viva para vida eterna, saltarán ríos de agua viva para vida eterna, hermanos y hermanas. Eso es el fundamento, nuevamente repitiendo, de la iglesia. En Lucas 24:49, cuando el Señor ya está resucitado, ahí habla de la promesa del Padre. En el versículo 49 dice: he aquí, dice el Señor Jesucristo hablando a los discípulos: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Miren, hermanos y hermanas, de poder, esta es la iglesia del poder de Dios aquí en la faz de la tierra, en misericordia, por la unción, el poder y el fuego del Espíritu Santo de Dios. La iglesia de Cristo aquí llena del poder de Dios, de la unción de Dios aquí en la faz de la tierra. Les mandó a los discípulos que no se movieran de Jerusalén hasta que sean investidos de la promesa del Espíritu Santo de Dios, que el Señor Jesucristo ya les venía hablando anteriormente, ya les venía predicando, ya les venía diciendo: esto va a pasar, esto va a venir la promesa, va a venir el Espíritu Santo de Dios, es necesario que me vaya para que venga el Consolador. Entonces, continuemos con la promesa, lo que dice en Hechos 1, del 4 al 5, la promesa del Espíritu Santo. Miren lo que aquí vamos a ver, cómo nace la iglesia primitiva, la iglesia del apóstol Pedro, la de Jesucristo, pero que Pedro estaba al frente de la iglesia primitiva, hermanos y hermanas. Dice la palabra, versículo 4, y estando juntos, se refiere a los discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vean, hermanos y hermanas. Y la palabra en el versículo del capítulo 1, versículo 18 dice: pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta no es la iglesia muerta de los hombres, esta no es la iglesia de la religión. La iglesia de Cristo es una iglesia de poder, en donde las señales, los milagros, los prodigios tienen que manifestarse en la iglesia, una iglesia santa, inmaculada, sin mancha, sin arruga, hermanos y hermanas en Cristo. Esa es la iglesia del poder de Dios, esa es la iglesia de Cristo Jesús. Recibiréis poder. ¿Qué les dijo? No se muevan a predicar, no vayan a hablar del evangelio, no sean ni testigos, les dice, pues, hermanos y hermanas en Cristo, ni para ser testigos. Sin el Espíritu Santo de Dios no servimos. No podemos hablar ni del evangelio, ni de Cristo, ni testigos de Cristo, porque con el poder, con la unción y el fuego del Espíritu de Dios, con Dios dentro de nosotros, ahí vamos a poder nosotros hablar, porque la palabra es espíritu, es vida, y eso tiene que ser discernido, dice la Biblia, espiritualmente. La palabra, esto no es una lectura cualquiera, no, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué dice? Y recibiréis poder. Esta es la iglesia del poder de Dios, no es la iglesia de los hombres, de los seres humanos, de las religiones, no, hermanos y hermanas en Cristo. Entonces continúa la palabra, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Miren, hermanos y hermanas, eso quería decir que una vez que estamos llenos del poder, de la unción del Espíritu Santo de Dios, ahí estamos capacitados para ir por las naciones de la tierra, para ser testigos de Cristo, para ir a predicar el evangelio, para ir a hablar del evangelio. Ahí vamos a poder. Si no, no podemos ir a hablar en nuestra carne, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. No se puede, hermanos y hermanas. En la misericordia, aleluya, gloria a Dios. Recordemos, hermanos y hermanas, del apóstol Pablo para iniciar el ministerio, cuando iba a Damasco a traer a los cristianos para meterlos en el cepo. ¿Qué pasa con el apóstol Pablo? Antes de llegar a Damasco, el Señor Jesucristo se aparece ahí del cielo, le habla: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo cae ahí fulminado, cae del caballo y se queda ciego. Y dice que estaba él encerrado 3 días en ayuno. A los 3 días el Señor Jesucristo le manda a Ananías, hermanos y hermanas. Eso está escrito en Hechos 9:17. Llega Ananías y le dice: el Señor Jesucristo, el que se te apareció en el camino, me manda para que recibas el Espíritu Santo de Dios. He ahí, hermanos y hermanas, cómo inició el apóstol Pablo lleno del poder del Espíritu de Dios. Él no se fue así nomás a trabajar en el ministerio. Él primero recibió el poder, la unción, fue bautizado por el Espíritu Santo de Dios, hermanos y hermanas. Recordemos la iglesia primitiva. En la casa de Cornelio, cuando Pedro está predicando la palabra, hermanos y hermanas, dice que Cornelio y los que estaban ahí, eso está escrito en Hechos 10:44, los que estaban ahí cuando Pedro está predicando, dice que creyeron a profundidad. Y entonces, mientras él predicaba, dice que cayó el poder del Espíritu Santo y les llenó a todos, y hablaban en lenguas y profetizaban. Vean, hermanos y hermanas, lo que es para iniciar un ministerio, cualquier ministerio aquí en la faz de la tierra, que nuestro Señor Jesucristo llama a las personas, llama a los seres humanos para que les sirvamos. Tenemos que primero estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahí vamos a poder. Si no, no vamos a poder, porque si no estamos llenos del Espíritu de Dios, va a ser el ministerio de la carne. En nuestra carne vamos a ir al ministerio, y no va a ser ni de Dios, hermanos y hermanas, ni de Cristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La venida del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, la primera iglesia cristiana primitiva levantada en Jerusalén, está en Hechos 2:1-4, hermanos y hermanas. Dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, dice, hermanos, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba a que hablasen. Recuerdo lo que les dijo el Señor Jesucristo a los 120 hermanos que estaban ahí, que no se movieran de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo, que oísteis de mí, que oísteis de mi boca. Y el día de Pentecostés, hermanos y hermanas, ahí el Altísimo manda la promesa y cae el poder del Espíritu de Dios en el aposento alto, y toda la congregación, toditos, fueron llenos, ungidos con el poder, con la unción y el fuego del Espíritu Santo de Dios, hermanos y hermanas. He ahí lo importante. Y la iglesia primitiva nace con la unción, con el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Miren la importancia, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús. La promesa del Espíritu Santo no era solamente para los judíos. Recuerden, hermanos y hermanas, en Cristo, cuando el discurso de Pedro, el primer discurso que da Pedro cuando vinieron a ver lo que el Espíritu Santo había caído ahí en el aposento alto, dice que vino como un estruendo, como un viento recio, dice que soplaba. Entonces las personas escucharon, las que estaban alrededor. Entonces, ¿qué dice aquí Pedro predicando? Primerito, cuando dicen las personas que estaban ahí, se compungieron, dice, de lo que el apóstol Pedro estaba predicando, está en Hechos 2:37-39. Dice, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le estaba predicando del Señor Jesucristo, de la resurrección del Señor Jesucristo, del Evangelio, hermanos y hermanas. Entonces dice, varones, dice, ¿qué haremos? Y Pedro, miren lo que les dice en el versículo 38. Pedro les dijo, primerito dice, arrepentíos, primero, hermanos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y, escuchen, recibiréis el don del Espíritu Santo. He ahí, requisitos, hermanos y hermanas. Miren lo que dice. Primero, arrepentimiento. Después, bautismo. Y ahí recibirás el don del Espíritu Santo de Dios. Así está escrito, hermanos y hermanas, en la palabra. Pero tenemos que aclarar esto, que a veces en la misericordia de Dios, el Altísimo, primero hay siervos y siervas que son llenados del Espíritu Santo de Dios, ungidos del Espíritu de Dios, aún antes de ser bautizados o sumergidos en el agua, como le pasó al apóstol Pablo, como le pasó a la iglesia gentil levantada en casa de Cornelio. Antes de ellos ya fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, eso es cuando nosotros vamos a creer a profundidad. Dice que en la iglesia primitiva de los gentiles, Cornelio y los gentiles de las naciones que estaban ahí, le creyeron a profundidad lo que Pedro estaba predicando. ¿En quién creyeron? En el Señor Jesucristo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí es cuando dice Pedro, y ahora ¿quién podrá, dice, negar el agua para que ellos se bauticen en agua? Miren, primero cayó el Espíritu de Dios y después fueron bautizados en agua, hermanos y hermanas. Vamos a ver el Espíritu Santo también para el llamado de las personas, de los siervos y siervas que están al frente de las congregaciones. Hermanos y hermanas, el Espíritu de Dios es el que llama profetas, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros de la palabra. Miren lo que dice la palabra en Hechos 13:1-4. Escuchen, hermanos y hermanas. Dice el versículo 13: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. El versículo 2: ministrando estos al Señor, sirviendo, dice, al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Escuchen, dijo el Espíritu Santo, está escrito aquí: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Miren, hermanos y hermanas, ¿quién dijo que aparte a Bernabé y a Saulo? El Espíritu Santo de Dios. He ahí lo importante, la importancia del Espíritu de Dios.
Él llama, Él pone siervos, Él levanta siervos, porque las personas no estamos autorizados aquí en la tierra para levantar siervos del Dios Altísimo. Él es el que llama, hermanos y hermanas, como está escrito aquí, el Espíritu Santo de Dios, así como le llamó a Saulo, llamó a Bernabé y a todos los grandes profetas y siervos de la antigüedad. Así está llamando en este tiempo. El llamado está para todos, hermanos y hermanas. Solamente, como dice el apóstol Pedro, tenemos que acercarnos a Él con verdadero arrepentimiento. Y continúa la palabra, dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. He ahí, hermanos y hermanas, la importancia del Espíritu Santo de Dios en la iglesia primitiva, en la iglesia actual de estos últimos tiempos, hermanos y hermanas, como está escrito en la palabra, en el libro del profeta Joel, que en estos últimos días el gran derramamiento del Espíritu Santo y poder sobre los siervos y siervas, sobre la iglesia del Señor Jesucristo aquí en la tierra, redundando y recalcando para nosotros, lleno del poder del Dios Altísimo, poder resistir al diablo, poder resistir las tentaciones del mundo, dejar la práctica del pecado, dejar el mundo, en otras palabras, para ahí sí nosotros recibir el bautismo del Espíritu de Dios, pero ya llenos del poder vamos a resistirle al diablo en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Yéndonos a la palabra de Dios, la palabra dice la promesa del Espíritu Santo. Vean lo que inicia el Señor Jesucristo aquí, dice el versículo 15 de la palabra del capítulo 14 del Evangelio de Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. He ahí, hermanos y hermanas, ¿qué es amarle al Señor Jesucristo? ¿Cómo demostramos el amor al Señor Jesucristo? Guardando los mandamientos, guardando la palabra, viviendo la palabra, obedeciendo la palabra, practicando la palabra. Nadie puede decir al Señor Jesucristo que le ama si no guarda la palabra. Si nosotros decimos que le amamos al Señor Jesucristo y le desobedecemos, entonces ¿qué somos, hermanos y hermanas? Unos mentirosos, unos hipócritas como los fariseos. Así estaríamos en este tiempo, hermanos y hermanas. Le decimos: Señor por acá, Señor Jesucristo, Señor por allá, pero dentro de nuestro corazón no está el Señor, pues solo en la boca está el Señor. Estamos igual que los fariseos, vestiduras blancas, resplandecientes, buena ropa por fuera y por dentro podridos. No, pues, hermanos y hermanas, tenemos que estar limpios. Por eso dijo el Señor Jesucristo: límpiate. Al fariseo le dijo: fariseo ciego, límpiate primero por dentro el vaso, el plato, y después lo exterior será limpio. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos y hermanas, para nosotros santificarnos primero por dentro? Si estamos santos por dentro, dijo Cristo, todo lo exterior será limpio. Entonces, nosotros, si decimos que amamos a nuestro amado Señor Jesucristo, decimos: Taita Diosito, Señor Jesucito, ayúdame. Pero nosotros mismos violando la palabra, no cumpliendo la palabra, y a lo menos nosotros ya conociendo, hermanos y hermanas, del Evangelio, hermanos y hermanas, ahí eso no se puede dar en la iglesia de Cristo. Ahí seríamos unos pecadores escondidos con doble vida y deliberadamente pecando delante del Dios Altísimo, diciendo que le amamos hipócritamente al Señor Jesucristo y seguimos practicando lo del mundo, seguimos practicando el pecado, seguimos en nuestras concupiscencias, seguimos en la mentira, seguimos en la fornicación, seguimos de amigos del mundo, seguimos la corriente del mundo, seguimos siendo enemigos de Dios. Eso es lo que dice la palabra: el que es amigo del mundo y practica el pecado es enemigo del Dios Altísimo. Escrito está, hermanos y hermanas. Eso es amarle al Señor Jesucristo, guardar la palabra, guardar los mandamientos, hermanos y hermanas en Cristo. Eso es cuando yo le digo a mi amado Señor Jesucristo que le amo. Hago todo lo que esté a mi alcance, si no puedo en mis fuerzas. He ahí para que nosotros podamos obedecer la palabra, la importancia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Ahí, con el poder de Dios dentro de nosotros, ahí vamos a poder guardar la palabra, obedecerle a Él, seguirle a Él en la obediencia, vivir en santidad delante de la presencia de Dios, hermanos y hermanas, pero ya llenos del poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas.
He ahí lo importante. La iglesia de Cristo tiene que vivir de esa manera. Porque si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Cristo, dice la Biblia. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dice amar al Señor Jesucristo? Guardar, obedecerle, vivir la palabra. Eso es amarle al Señor Jesucristo, practicar la palabra. Porque si no practicamos la palabra, y yo le digo, Señor Jesucristo, te amo, soy un mentiroso, un hipócrita. Que si no practicamos la palabra, estamos delante de Él caminando en doble vida, en hipocresía. ¿Qué premio tendremos, hermanos y hermanas? No va a decir, pues, nuestro Padre, híjole, una mentira o guardaste la palabra poquito, mucho. No, la palabra tenemos que obedecerla, tal como está escrita. No podemos cambiar ni interpretar a nuestra manera la palabra, porque esto es espíritu y vida. Cualquiera que le añade o le quite, perderá su parte arriba en el reino de los cielos, dice la palabra. Está escrito. Hermanos y hermanas, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y ahí dice, miren, cuando dice, guardad mis mandamientos y me amáis, entonces, ¿qué dice? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hermanos y hermanas, esa es la promesa. Yo me voy, pero les dejo un consolador, dice Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta la consumación de los siglos. Eso nos prometió el Señor Jesucristo. Ya no estamos solos los que vivimos con Cristo. Él vive con nosotros en la figura del Espíritu Santo de Dios. Mora en nuestras vidas, vive en nuestras vidas. Aquí habita en nosotros, en nuestros cuerpos mortales, como está escrito en la palabra. Y el Espíritu que levantó de los muertos al Señor Jesucristo, Él vivificará también nuestros cuerpos mortales. Está escrito en la bendita palabra de Dios, hermanos y hermanas en Cristo. Y ahí dice, yo rogaré, pero si guardas mi palabra, si me obedeces, si vives la palabra, si practicas, ahí rogaré al Padre, dice aquí el Señor Jesucristo, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hermanos y hermanas, cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, Él vino en un cuerpo mortal como el nuestro, de carne y hueso. Él experimentó las vicisitudes, el hambre, el frío. Él todo eso experimentó, las debilidades humanas. Entonces era necesario para que nosotros pudiéramos aquí tener la victoria sobre el diablo, que tengamos al ayudador, al auxiliador, al Espíritu Santo del Dios vivo en nuestras vidas, hermanos y hermanas. Entonces ahí dice, yo rogaré para que os dé, al Padre dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esa es la promesa, hermanos y hermanas. El ayudador, el auxiliador, el que nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, el que nos hace levantar a orar, porque nadie puede decir que es hijo o hija de Dios si no ora. La oración, eso es lo importante para nosotros mantenernos de pie en este camino, en esta vida, en la vida espiritual, en la verdadera vida espiritual, en el verdadero camino que es el Señor Jesucristo. Porque el discípulo, dijo Cristo, será igual al maestro. Y él temprano, de madrugada, de mañanita, él estaba ahí en el monte orando. Allá amanecía orando. Ni techo tenía, hermanos y hermanas. Pero ahí amanecía el Señor Jesucristo en oración, hermanos y hermanas, orando a nuestro Padre para que Él le socorra, porque Él dice que en los días de su carne, con lágrimas, dice, con temor reverente, le clamaba al Padre, al único que podía librarlo de la muerte. A Él tenemos que clamarle en el nombre del Señor Jesucristo, pedirle, porque Él es nuestra única esperanza divina para irnos al reino de los cielos, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y continúa, dice, el Espíritu de verdad. Miren lo que dijo, el Espíritu de verdad, el que les guiará toda verdad, les mostrará la verdad de las cosas. Ahí nosotros podemos decir, pues ya no vivo yo, cuando el Espíritu de Dios vivo ya vive en mí. Entonces ahí vive Dios en mí. Entonces ahí voy a poder obedecer la palabra, el Evangelio. Porque si no estamos llenos del Espíritu de Dios,
vamos a seguir viviendo en nuestra carne, en nuestras concupiscencias, en nuestros deseos, anhelos del mundo. Vamos a seguir practicando el pecado, no vamos a poder resistir al diablo. ¿Con qué poder hemos de resistir sin el Espíritu Santo? No vamos a poder, hermanos y hermanas. He ahí la importancia del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. No puede recibir el mundo porque aquí mismo dice el Señor Jesucristo, porque no le ve ni le conoce. No le ve ni le conoce porque nosotros le hemos conocido al Espíritu Santo de Dios, al bendito Espíritu, cuando nos convertimos al Señor Jesucristo, cuando ya hemos nacido de nuevo, cuando le hemos buscado de corazón, cuando hemos empezado a vivir en santidad, en obediencia a su palabra. Ahí llegamos a ser investidos del poder del Espíritu Santo de Dios. Mientras tanto, no, pues hermanos, el Espíritu de Dios no va a venir a morar en un cuerpo lleno de pecado, lleno de maldad. Él sigue practicando el pecado y dice, yo estoy lleno del Espíritu Santo de Dios. El diablo está diciendo así a esa persona. ¿Cómo va a estar lleno del Espíritu Santo de Dios si está practicando el pecado en el mundo? Hermanos y hermanas, evangélicos, evangélicas, tenemos que llenarnos de urgencia del Espíritu Santo de Dios para nosotros tener la victoria, para ser hijos de Dios y para irnos al reino de los cielos. Porque sin el Espíritu Santo de Dios no hay hijos de Dios, no hay evangelio, hermanos y hermanas. Sin el Espíritu de Dios no hay vida eterna, en otras palabras. Sin el Espíritu de Dios no podemos vencer al diablo, en otras palabras. El poder de Dios en nosotros para vencerle al diablo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el diablo vino a robar, matar y destruir. Pero gloria a Dios que el Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundante. Y vino para darnos la victoria. Y nosotros tenemos la victoria y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Eso nos prometió el Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. El mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y escuchen esta partecita de la palabra. Y estará en vosotros, en la iglesia, en nosotros, hermanos y hermanas, en ustedes, en mí. El Espíritu de Dios, dice, el mundo no le puede recibir, pero a nosotros dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, o sea, está igual de nosotros. Y dice, y estará en vosotros. Por eso el Señor Jesucristo dice claramente en la palabra, donde están dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes, en medio de ellos. Eso, ¿cómo podemos entender? Que el Espíritu Santo de Dios aquí en la tierra es el Señor Jesucristo. Recuerden lo que dice la palabra, la Trinidad divina, el Padre, el Verbo divino que es Cristo y el Espíritu de Dios, los tres, una sola persona, un solo Dios verdadero. Esa es la Trinidad divina, hermanos y hermanas. Entonces el Señor Jesucristo aquí está en la tierra por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, en Cristo aquí en la tierra. Amigos y amigas, estará en vosotros, en la iglesia de Cristo de los últimos días. Esto no ha cambiado. Nadie tiene que cambiar esto. Nadie puede venir a decir de pronto que solamente el Espíritu Santo era para la iglesia apostólica. No, hermanos, no era solo para la iglesia apostólica, porque recuerden también lo que pasó, lo que anteriormente meditábamos de Cornelio en la casa de él, la iglesia gentil de las naciones que levantó ahí en esa casa, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Y continúa, dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hermanos y hermanas, no podíamos quedar desamparados, en otras palabras, desprotegidos, a merced y a expensas del enemigo, del diablo. Porque el diablo, como mencioné, él viene a robar, matar, destruir. Eso es lo que hace el diablo. Entonces el Señor Jesucristo, Él guarda lo que es suyo, cuida lo que es suyo, las ovejitas de Él, le oímos la voz y le seguimos. Entonces Él nos está guardando y dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vean, hermanos y hermanas, Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Él prometió hasta la consumación de los siglos.
Así está escrito en la palabra. Nosotros no andamos solos aquí en la tierra. Dice la Biblia que Dios, el Altísimo, camina delante de nosotros como poderoso gigante, y Él mismo es nuestra retaguardia. Aleluya. Escrito está en la palabra, hermanos y hermanas en Cristo. Continúa, dice el Señor Jesucristo todavía un poco en el versículo 19, y el mundo no me verá más. Miren, hermanos, en el mundo no vamos a poder conocer al Señor Jesucristo, porque estando en el mundo, de amigos del mundo, seguimos siendo enemigos de Dios. Entonces, ¿cómo hemos de conocer al Señor Jesucristo? Por eso dice, el mundo ya no me verá más. Cuando resucite el Señor Jesucristo en cuerpo de gloria, Él ya no se fue a manifestar a los del mundo, solamente fue a los discípulos. Ellos le miraron, ellos le vieron, Él comió con ellos, Él estaba con ellos aquí en la faz de la tierra. Hermanos y hermanas en Cristo, 40 días pasó manifestándose aquí en la tierra el Señor Jesucristo, pero ya no se manifestó a los del mundo. Por eso dice la palabra, dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. Miren, hermanos y hermanas, pero les dice a ellos, a los discípulos, pero vean lo que dice, pero vosotros me veréis. He ahí lo que les acabo de decir hace un momento. Pero ustedes, vosotros me veréis, porque Él en cuerpo de gloria ya no iba pues a estarse manifestando al mundo, a los seres humanos que están en la mundanidad. Actualmente es lo mismo. Si estamos en el mundo, las personas siguen en el mundo. Aún los evangélicos, las evangélicas siguen en el mundo. Si no se han convertido al Señor Jesucristo, si no han nacido de nuevo, siguen practicando el pecado. Entonces ellos no le conocen al Señor Jesucristo. Ellos no conocen al Espíritu Santo de Dios. Están como los discípulos de Juan, cuando el apóstol Pablo les encuentra y les pregunta a los discípulos de Juan, ¿habéis recibido el Espíritu Santo luego que abrazaste la fe, luego que creíste? Los discípulos de Juan le dicen, ni hemos sabido que existe Espíritu Santo. Así están los evangélicos, evangélicas, las congregaciones actuales de la faz de la tierra, sin saber que existe Espíritu Santo, que eso es el fundamento de la iglesia de Cristo. Eso no ha cambiado, hermanos y hermanas. Entonces, por eso aquí el Señor Jesucristo dice, pero vosotros me veréis. Cuando resucita Él, ellos le volvieron a ver al Señor Jesucristo. Comió con ellos, por ahí menciona la Biblia, que comió pescado y miel con ellos. Y comió al Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Dice, y aquí ven esta poderosa palabra, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hermanos y hermanas, esa es la promesa, eso es lo que Él nos ofrece, no es cualquier cosa. Esto no es algo como el diablo ofrece, la paz del diablo. El diablo da la paz, pero en los placeres del mundo, en la práctica del pecado. Ahí encuentra el mundo la paz. Va buscando las fiestas, va buscando las playas, va buscando los placeres de la carne, del mundo. Ahí hallan la paz, va buscando la fornicación, el adulterio, el pecado. Ahí el diablo les ofrece paz. Por eso dijo el Señor Jesucristo, mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. ¿Qué quiso decir? No como el diablo la da. Clarito está la palabra, hermanos y hermanas. Entonces dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Quién puede ofrecer otra cosa? Cuerpos inmortales, cuerpos de gloria como el Señor Jesucristo. Aleluya. Por cuanto Él vive, nosotros también viviremos en el reino de los cielos, porque en Él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres, y es nuestra esperanza divina para irnos al reino de los cielos. Solamente en el Señor Jesucristo hay vida, solamente en el Señor Jesucristo hay paz, solamente en el Señor Jesucristo hay gozo, solamente en el Señor Jesucristo hay redención, hay vida eterna, hay reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es la promesa, hermanos y hermanas, de vivir la eternidad abrazados, injertados, como dice la palabra, con Cristo en Dios. Un solo espíritu, un solo cuerpo, hermanos y hermanas. Con Cristo somos uno solo, hermanos y hermanas en Cristo.
Y el Espíritu de Dios morando de nosotros, dentro de nosotros, es decir, el mismo Señor Jesucristo dentro de nuestros cuerpos mortales, para que nosotros aquí en la tierra, redundando, podamos resistir los embates del diablo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque cuando viene el diablo en contra de la persona que está llena del Espíritu Santo, del poder de Dios, se topa contra el mismo Señor Jesucristo, y nada malo va a poder el diablo hacer a nosotros, porque está escrito que ningún mal nos sobrevendrá, ni plaga tocará nuestra morada, en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos y hermanas en Cristo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es la promesa, eso nos ofrece vida eterna y vida en abundancia, porque Cristo lo dijo: yo he venido para que tengáis vida y la tengas en abundancia. Y por cuanto yo vivo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En aquel día, dice el versículo 20, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Somos uno, con Cristo somos uno. Con Cristo somos uno solo, un mismo espíritu, una misma fe, un mismo bautismo, hermanos y hermanas. Somos un solo cuerpo de Cristo. Aquí tenemos que caminar la iglesia de Cristo en unidad, no separados, porque el Señor Jesucristo dijo: alejados de mí, nada podéis hacer. Aquí tenemos que caminar unánimes la iglesia de Cristo. Recuerden, hermanos, la iglesia no son personas dentro de una casa sentados, no. Cuando decimos vamos a la iglesia, mejor digamos vamos a la congregación, vamos a reunirnos. Porque la gente piensa que la iglesia es el edificio que está parado ahí y ellos dentro del edificio de la casa. Hermanos y hermanas, miren lo que en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Un solo Dios verdadero, la Trinidad divina, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo de Dios. Y si estamos en Cristo, somos uno con Él. Un solo cuerpo aquí en la tierra, porque dice la Biblia que Él viene y se tomará a Él mismo a la iglesia de Cristo. Aleluya. Así está escrito en la palabra, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús. Y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cómo está el Señor Jesucristo en nosotros? A través del bendito Espíritu Santo de Dios. Él mora dentro de nosotros, dentro de la iglesia, dentro de los que están verdaderamente nacidos de nuevo, convertidos al Señor Jesucristo. Uno solo con Cristo, somos uno. E injertados con Cristo en Dios, escrito está. Aleluya. El versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Miren lo que recalca el Señor Jesucristo aquí en el versículo 21 de la palabra, lo que Él dijo en el versículo 15, nuevamente recalca. Vean lo que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hermanos y hermanas, como decía el Señor Jesucristo, y está escrito: el que tiene oídos para oír, oiga. Nuevamente no podemos decir que le amamos al Señor Jesucristo y por detrás, a escondidas en el mundo, estamos violando la ley de Dios, el evangelio de Cristo, estamos en desobediencia. ¿Cómo vamos a pensar que vamos a caminar de esa manera? Doble vida. Nadie puede servir a dos señores, dice la palabra. O amará al uno o aborrecerá al otro. No podemos, hermanos y hermanas, estar en el mundo con el diablo y decir también que estamos con Dios. No se puede. ¿Cómo vamos a servir a dos señores, hermanos y hermanas? Decidámonos por un solo Señor. O le sirves a Cristo para que te vayas al reino de los cielos, o le sirves al diablo, o sigues siendo amigo del mundo y sirviendo a Satanás, al diablo. ¿Será que el amigo del mundo es amigo de Dios? Solo tú lo sabes, hermano y hermana, cómo estás viviendo en este tiempo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré
y me manifestaré a él. Guardando la palabra, viviendo en obediencia, practicando la palabra. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Ahí dice, mi Padre te amará, mi Padre le amará al que guarda la palabra, los mandamientos, la ley de Dios. Dice que nuestro Padre nos ama. Así dice el Señor Jesucristo, ser amado por mi Padre y yo le amaré. Hermanos y hermanas, este es el amor de Dios, el que nos demuestra. Pero si nosotros guardamos la palabra, ¿y cuál es el amor de Dios? Primero nos da el Señor Jesucristo para que muera por nosotros y después nos da, hermanos y hermanas, la corona de vida, el reino de los cielos. Eso nos dio, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús. Ese es el que me ama y dice, el que me ama, será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí vienen manifestaciones del Señor Jesucristo, manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo de Dios. Ahí vamos nosotros a poder, como dice la Biblia, Joel, cuando predica del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne en los últimos días, sobre los siervos y siervas. Ahí pues vamos a ver señales de los últimos tiempos. Vamos a profetizar, dice, hablar nuevas lenguas, porque el Señor Jesucristo ya lo predicó. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Con el poder del Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Ahí vamos a poder, hermanos y hermanas. O sea, no nosotros. Porque el Señor Jesucristo, cuando Él sanaba, hacía los milagros en la tierra, Él les explicaba a todos, no soy yo, es el Espíritu que mora en mí. El bendito Espíritu que vino al Señor Jesucristo en el río Jordán cuando Él fue bautizado. Él también tuvo que recibir el Espíritu Santo de Dios, el bautismo del Espíritu de Dios para iniciar el ministerio, para ir a predicar. Ahí tuvo Él que ser ungido de lo alto. Y eso lo vio Juan el Bautista. Él fue testigo cuando el Espíritu de Dios descendió sobre el Señor Jesucristo y del cielo se oyó: he aquí, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencias. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Será amado por mi Padre y me manifestaré a Él. El versículo 22 dice, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? En la figura del Espíritu Santo, en el bendito Espíritu Santo de Dios, hermanos y hermanas. Ahí dice la palabra que le pregunta a Judas, ¿y cómo te manifestarás? En el Espíritu Santo de Dios, que viene a ser morada en las personas que ya están nacidas de nuevo, de agua y de espíritu. Cuando ya están viviendo en santidad, en pureza, en obediencia, practicando la palabra, ya no viviendo en la corriente del mundo, ya no viviendo la vida mundana, ya no viviendo doble vida, ya no practicando el pecado. Hermanos y hermanas en Cristo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahí esa es la manifestación a través del bendito Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, el mismo Dios viviendo dentro de nosotros, investidos con el poder de Dios. Entonces ahí decimos lo que dice Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Aleluya. Ahí sí podemos decir esto. Pero miren lo que tenemos que hacer. Le decimos amar al Señor Jesucristo. El reto de nosotros, evangélicos, guardar la palabra, obedecer la palabra, vivir la palabra, practicar la palabra, dejar las obras de las tinieblas del mundo, del pecado, dejar de ser amigos del mundo, dejar de estar cogiendo lo del mundo, peor metiendo a la iglesia las cosas del mundo, hermanos y hermanas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El 23 dice, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Hermanos y hermanas, la promesa, vuelta nuevamente, recalca, miren, va tres veces, hermanos, tres dice:
si me amas, guardarás mi palabra, mis mandamientos, la ley, la justicia. Si me amas, sé siervo de la justicia. La justicia es esto, hermanos. Ahí decimos que le amamos al Señor Jesucristo. Miren lo que nuevamente dice. Respondió Jesús y le dice a Judas, no al Iscariot, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Cómo vendrá el Señor Jesucristo, la Trinidad divina, a ser morada en nosotros? Por medio del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Si le amamos al Señor Jesucristo, vamos a recibir las manifestaciones del bendito Espíritu Santo de Dios. El Padre, el Verbo Divino y el Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios viviendo aquí dentro de nosotros. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús. El que no me ama, no guarda mis palabras. El que no me ama, dice el Señor Jesucristo, simplemente no me obedece. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Dice. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que obedece la palabra, el que vive la palabra, el que practica la palabra, ese entrará al reino de los cielos, porque clarito dice aquí el Señor Jesucristo, el que no me ama, no guarda mis palabras. En otras palabras redundando, no me obedece, es un hipócrita, sigue practicando lo del mundo, sigue viviendo en el mundo, sigue de amigo del mundo, sigue practicando el pecado, entonces no guarda la palabra. Entonces no le digamos que le amamos al Señor Jesucristo si somos unos mentirosos hipócritas y no guardamos la palabra. Entonces no digamos que le amamos al Señor Jesucristo. El amor lo vamos a demostrar con hechos, no con palabras, no solo Señor por acá, no solo Señor por allá, sino con hechos. Amando al Señor Jesucristo es guardar la palabra. Ahí le digo que le amo, cuando le obedezco. Y el obedecerle a Él es guardar el Evangelio, la justicia de Dios, la palabra. Eso es amarle. Ahí sí le amo. Porque si yo digo que le amo y violo la palabra a escondidas y soy un pecador escondido, soy un mentiroso, un hipócrita. Somos hipócritas, hijos del diablo. Mentirosos. Aleluya. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, que Él vino a hacer, Él mismo lo declaró. Todo lo que el Padre le mandó, la palabra que el Padre le dio, eso habló. Por eso es esto la palabra de Dios. La bendita palabra de Dios del Evangelio. Lo que el Padre le mandó que haga. Obediente el Señor Jesucristo, como está escrito, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así tenemos que obedecerle al Señor Jesucristo, como Él le obedeció a nuestro Padre, para decir ahí sí a boca llena, yo te amo, Señor Jesucristo. Y ahí vamos a tener derecho a las promesas, a lo que está escrito en la palabra, porque las promesas, hermanos y hermanas, vienen a través de la obediencia a la palabra. No pensemos obtener promesas de parte del Dios Altísimo. Las promesas espirituales estoy hablando. No pensemos obtener esas promesas violando la palabra, desobedeciendo la palabra y siendo unos hipócritas aquí en la tierra. No vamos a tener ninguna promesa, hermanos y hermanas, de esa manera. Y continúa, dice... No, dice el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Aquí viene algo importante del Espíritu de Dios, del versículo 26. Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la faz de la tierra, todo lo que el Padre le dio que hable, todo declaró aquí, todo nos habló. Todo dejó clarito la manera como nosotros tenemos que hacer para irnos al reino de los cielos. Nos dejó la manera aquí escrita en la palabra. Recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo les hará acuerdo a los discípulos de todo lo que yo os he hablado. Escrito está, hermanos y hermanas de Cristo.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos y hermanas, la palabra Espíritu, la palabra vida, cuando le dijeron al Señor Jesucristo, los discípulos, aparte de los 12, Él tenía otros discípulos, le dijeron: dura tu palabra. Como decir, ¿quién podrá sufrir o soportar tu palabra? Y se fueron. Y el Señor Jesucristo les mira a los 12 que quedan, les dice directamente: y vosotros también queréis retiraos. Pedro se para y dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo en misericordia. El Espíritu Santo de Dios nos enseñará todas las cosas, nos guía a toda verdad, nos muestra la verdad de las cosas, nos muestra lo que ha de venir a través de sueños, visiones, revelaciones. Eso es el bendito Espíritu Santo de Dios. Claramente dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la promesa que está vigente para la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene que estar investida del poder del bendito Espíritu Santo de Dios, para nosotros poder aquí en la tierra decir que somos hijos de Dios. Tenemos que estar investidos del poder de Dios en nuestras vidas, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús. Él dice: y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso es lo que dice la Biblia, que la palabra, el Evangelio, es poder de Dios, es inspiración del Espíritu Santo de Dios, porque esto lo escribieron, hermanos y hermanas, personas ungidas por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Hermanos y hermanas, la paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento. No se afanen, no os afanéis, dice, no se afanen por nada. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas y presentadas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración con ruegos y acción de gracias, dice la palabra. Y la paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento guardará vuestras mentes, vuestros corazones en Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La paz que da Cristo Jesús, la que sobrepasa todo entendimiento, porque la paz que te da el diablo en el mundo, y si eres evangélico o evangélica, hermano y hermana, reaccionemos a tiempo, reconciliémonos con Dios. Este es el tiempo, el derramamiento del Espíritu Santo está para toda la iglesia de Cristo en la faz de la tierra. Hermanos y hermanas, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que viene de arriba, pero la paz del diablo que te da momentánea, la que estás todavía practicando, esa paz te da el momento de practicar el pecado. Ahí llega la paz a tu vida, la satisfacción a tu carne. Ahí viene lo que tú anhelas, ahí viene la fornicación, ahí viene el adulterio, ahí viene la lascivia, ahí viene la práctica del pecado. Pero esa paz que te dura el momento del pecado, esa el diablo te lo cobra. ¿Y cómo te lo cobra, hermano y hermana? Si es que no estás convertido al Señor Jesucristo, llevándote, arrastrándote a las tinieblas. Eso es el pago. La paga del pecado es muerte, y muerte eterna. Pero la dádiva del Señor Jesucristo es vida eterna y vida en abundancia en el Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esa paz tenemos que buscar, la paz que permanece aquí dentro de nosotros. Paz en medio de las tormentas, paz en medio de la prueba, paz en medio de la aflicción, paz en medio de las dificultades, paz en medio de todos los problemas que aquí aquejan al mundo, aún a los hijos e hijas de Dios. Pero ahí está la paz, ahí está el Señor Jesucristo para, como dice la Biblia, darnos la paz que sobrepasa a todo entendimiento, hermanos y hermanas. El versículo, termino con la lectura del versículo 27. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermanos y hermanas, si ya Cristo Jesús está con nosotros, ¿qué vamos a tener miedo, hermanos y hermanas?
Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así está escrito en la palabra. Vendrán turbaciones, pero el Espíritu Santo de Dios. Vendrán aflicciones, pero el bendito Espíritu, dice la Biblia, nos va a librar, porque muchas son las aflicciones del justo aquí en la tierra, pero de todas nos librará el Dios altísimo y creador del universo, hermanos y hermanas. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dice la palabra. Así nos dice el Señor Jesucristo. El versículo 28 dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. ¿Cómo dice esta palabra? Habéis oído que yo he dicho, voy y vengo. Él se fue, era necesario que vaya para que venga el bendito Espíritu Santo de Dios a morar en las vidas de la iglesia. Eso es lo que dice aquí el Señor Jesucristo en la palabra: voy y vengo a vosotros. Y nuevamente la cuarta vez encontramos aquí, dice: si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Hermanos y hermanas, ese regalo que nos dejó el Señor Jesucristo cuando fue ya levantado en cuerpo de gloria, el bendito Espíritu de Dios, eso es el fundamento para la iglesia de Cristo aquí en la faz de la tierra. Eso es lo que nosotros debemos de perseguir, en otras palabras, porque sin el bendito Espíritu de Dios en nuestras vidas no vamos a ser salvos, no somos hijos de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él, dice la palabra. Pronto, pronto, esto es urgente, esto es apremiante para la iglesia de Cristo aquí en la faz de la tierra, hermanos y hermanas. Y ahora dice, os lo he dicho, el versículo 29, antes que suceda, para que cuando suceda creáis. El Señor Jesucristo les muestra todas las cosas. Lo que el Padre dice que le mandó que hable, eso habló aquí el Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Y aún nos manifestará cosas mayores, porque dice la Biblia, hermanos y hermanas, el que cree en mí, dice la Biblia, como dice la Escritura, dice el Señor Jesucristo, las mismas obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Vean esa manera, esa forma del poder de Dios dentro de nosotros, por medio del bendito Espíritu Santo de Dios, hermanos y hermanas. Continúa, dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. La palabra es clara, hermanos y hermanas. El príncipe de este mundo es el diablo. Él es la palabra, él es el diablo. Así está escrito en la palabra. Nada tiene que ver, dice la Biblia, Cristo con Belial. No te unas en yugo desigual con los impíos, con los incrédulos. ¿Qué tiene que ver la justicia, que es Cristo, con la injusticia, que es el diablo? Hermanos y hermanas, el príncipe de este mundo, el diablo, todo lo que está puesto en el mundo, todo lo que la humanidad practica, eso es puesto por el diablo. Todo lo que hace el diablo aquí en la faz de la tierra, lo que está puesto, las fiestas, las modas, las concupiscencias, los deseos de la carne, todo es puesto por el diablo. El diablo, el Señor Jesucristo lo llamó príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. ¿Qué tiene que ver Cristo con Belial? ¿Qué tiene que ver Cristo con el diablo? ¿Qué tenemos que ver nosotros con el diablo? Si ya decimos que somos nacidos de nuevo, hijos de Dios, ya no podemos estar mirando atrás nuevamente lo que dejamos, lo que practicábamos en el mundo cuando éramos hijos del diablo. Ahora somos hijos del Dios Altísimo y Creador del universo, hermanos y hermanas, porque el Espíritu de Dios ya mora en nuestras vidas. La promesa del Padre, la promesa que vino para que nosotros tengamos victoria aquí en la faz de la tierra, hermanos y hermanas, y podamos volar un día con el Señor Jesucristo cuando venga por la iglesia, hermanos y hermanas. Aleluya. Más para el mundo, más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Miren, hermanos, lo que termina diciendo el Señor Jesucristo en la bendita palabra: más para que el mundo conozca que amo al Padre. Pero ¿cómo le demuestra el amor el Señor Jesucristo al Padre? Y como el Padre me mandó, así hago. La obediencia al Padre. El Padre me mandó a hacer esto, así hago. Ay, dice, el mundo conozca que yo le amo al Padre. Hermanos y hermanas,
y como el Padre me mandó, así hago. Le obedezco al Padre. Él le obedeció en todo a nuestro Padre. Así tenemos que vivir nosotros en obediencia a su palabra, practicando la palabra, viviendo la palabra aquí en la faz de la tierra. De la multitud le gritaron: bienaventurado, Señor Jesucristo, los pechos que mamaste. Él más bien dijo contestando: bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la practica. Así está escrito, hermanos y hermanas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la bendita palabra que hemos traído en esta tarde. Hermanos y hermanas, en Cristo vamos a reflexionar, vamos a meditar en esta bendita palabra. Preguntémonos, hermanos y hermanas, y te pregunto: ¿tienes el Espíritu de Dios en tu vida? ¿Estás buscando el bautismo del Espíritu Santo de Dios? ¿Eres un hijo o hija espiritual del Dios Altísimo? ¿Le estás buscando en espíritu o en verdad? ¿O sigues practicando las obras de las tinieblas? ¿O sigues viviendo en el mundo? ¿Sigues con tus amistades del mundo? ¿Sigues en la corriente del mundo y sigues siendo enemigo de Dios? Es el tiempo de reconciliarnos. Este es el tiempo de llenarnos de la promesa del Padre que oímos de la boca del Señor Jesucristo, porque para todos es la promesa, como dijo el apóstol Pedro, para los que vengan después, para los que creamos en el Señor Jesucristo, el derramamiento de Espíritu Santo en estos últimos días, como está escrito en la palabra. Y dice Dios que en los postreros días derramará de su Santo Espíritu divino sobre toda carne, sobre sus siervos y sobre sus siervas. Escrito está, hermanos y hermanas. Vamos a seguir adelante. Busquemos, hermanos y hermanas, el fundamento para nosotros ser llamados hijos de Dios. Tenemos que estar investidos del poder del Espíritu Santo de Dios y gritar a los cuatro vientos: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esta es la bendita palabra que hemos traído en esta tarde. Que el Dios Altísimo, el Príncipe de paz del Señor Jesucristo, la Trinidad Divina, les bendiga, les guarde y les proteja y les llene del poder del Espíritu Santo de Dios en misericordia, en el nombre, todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Aleluya.